fácticas antes del comienzo. Primero agradecer al doctor Gustavo Reyes, al doctor Fernando García del Risco por la colaboración en la discusión de este tema, en la presentación de la charla. Y segundo, pienso que una muy buena manera es transmitir el conocimiento a través de casos de la vida real, y son 3 casos que tuvimos en nuestra institución y que quiero compartir con ustedes. Lo que creo en el momento es la manera más adecuada de abordar estos pacientes. Sin duda, el defecar bien o defecar mal es una de las cosas que más diferencian la calidad de vida de los seres humanos. Yo les recomiendo este ensayo para contar historias de Gabriel García Márquez, donde él divide la población en 2, los que lo hacen bien y los que no lo hacen bien. El primer caso se trata de una mujer de 26 años que nos consultó porque su colon no le funcionaba bien, se le hincha mucho la panza, como dice ella, y dice eso la hace sentir bastante incómoda. El segundo caso es un paciente de 56 años, hombre, que dice que tiene muchas dificultades para lograr hacer una evacuación satisfactoria, le duele el vientre bajo con frecuencia y es como si no quedara completamente evacuado después de ir al baño. Y el tercer caso, que cada vez vemos más casos desafortunadamente en nuestra institución y probablemente ustedes también lo ven, es un hombre que venía bastante bien, un diabético con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 78 años que empieza a hacer una depresión y recibe atención, pero nos consulta porque súbitamente los familiares lo traen por un cambio súbito en su patrón de defecación, lo cual pues nos alertó mucho y le alertó mucho a sus familiares. Ante estos casos, ante cualquier caso, ante miles de casos muy parecidos que se presentan en pediatría, que se presentan en el embarazo, que se presentan en la vida diaria, nosotros la primera pregunta es: ¿qué debemos de hacer? ¿Es real o es una suposición del paciente? ¿Por qué? Porque ahí empiezan varias cosas interesantes. Definir normalidad ha sido un poquito complejo. El estreñimiento es un síntoma, no es una enfermedad. Es como tener fiebre, pero es fácil decir a quién tiene fiebre. Sin embargo, ustedes ven, muchas personas nos consultan porque tienen fiebre y es porque tienen 37.3 y también hay dificultades. En estreñimiento, ¿qué es lo normal? 90% de la población tiene entre 3 deposiciones por semana y 3 deposiciones por día. Desde hace mucho tiempo se publicó eso en el British Medical Journal. 62% de los que consultan por estreñimiento es porque creen que es vital hacer una deposición diaria para tener buena salud. O sea, relacionan la frecuencia de sus deposiciones, en la buena salud. Miren cómo vamos conectando. La charla anterior, como nos decían en el trasplante de materia fecal, tantas cosas buenas que habían, y miren todo lo que nos muestran de las posibles cosas que no son tan buenas. Entonces, ¿qué es lo normal en el patrón defecatorio? ¿Es lo normal la frecuencia? ¿Es lo normal la consistencia? ¿O es la normal la facilidad con la cual nuestro paciente realiza la defecación? Y ahí empieza esa discordancia usual entre el médico y el paciente. Para nosotros es importante, de pronto le damos importancia, hay veces a unas cosas que para el paciente no tiene importancia. Para estudios clínicos también hay veces utilizamos desenlaces para medir efectos de medicaciones que tampoco tienen importancia. Y con esa información, con un desenlace que no era el adecuado, vamos a aplicar tratamientos que al paciente no le importan un carajo. 52% desde el punto de vista del paciente dicen que es la necesidad de realizar esfuerzo para defecar, y eso lo consideran estreñimiento. Hace poco tuvimos un paciente que consultó porque tenía estreñimiento y le preguntamos inmediatamente, mi mente va más a la frecuencia, ¿cuántas veces vas al baño? 2 veces al día, doctor, pero me da una brega,
estaba estreñido, iba 2 veces. Eliminación de materias fecales duras, 44%, mucho. Imposibilidad para defecar cuando se desea, 34%, y defecar en forma infrecuente, 33%. Si ustedes suman eso, probablemente les da más de 100%, precisamente porque hay pacientes que tienen más de una causa para clasificar estreñimiento. Desde el punto de vista académico, nosotros nos vamos mucho a la definición de Roma, que trata de organizar tanta cosa tan cualitativa que ha sido tan difícil, pero Roma trata de organizar y es el 25%, 25% de dificultad, 25% de frecuencia, 25% de dureza y en fin, es el 25%. Esos criterios pues obviamente no se los aprende uno muy fácil de memoria, pues los tiene ahí a la mano. Sigamos con nuestros casos. Con esa definición nos volvamos a la niña de 26 años y dice, me demoro hasta 6 días, doctor, las disposiciones son como bolitas. Nuestro paciente de 56 años decía, yo voy 2 veces por semana y las heces son muy difíciles de evacuar porque son supremamente duras. Y nuestro paciente de edad tenía todo bien, pero hace unos días me dan mucha brega y me demoro hasta 5 días. Parece entonces que los 3 casos son reales. Con estos casos más o menos reales nos vamos a preguntar la segunda, ¿cuál es el mecanismo que lo causa? Recuerden, como síntoma que es el estreñimiento, busquemos la causa de él. Y lo dividimos en forma práctica en primario o secundario. El primario es más funcional, el secundario es secundario a alguna otra causa. En el primario lo dividimos en 3, el intestino irritable, que cursa con un tránsito normal, el del tránsito lento, que es más en mujeres, y la disfunción del piso pélvico en el 15%, donde muchas veces no podemos clasificarlo bien, hay una superposición de los casos. Y en el secundario, la más importante en el mundo actual es el consumo de medicaciones. Así que en una sociedad medicalizada, es muy difícil encontrar una persona mayor de 50 años que no tome alguna medicación, es muy difícil. Y en una sociedad donde la gente piensa que tomar vitaminas disminuye el envejecimiento y que las pastillas de calcio reemplazan un vaso de leche, pues también es muy complicado encontrar gente que no tenga efectos adversos. Entonces, una de las cosas que nos diferencia más a los humanos de los animales es el deseo de tomar pastillas. Y una consulta que no genere una formulación pareciera una consulta incompleta y muchas veces estamos haciendo daño. ¿Qué ayudas entonces tenemos nosotros desde el punto de vista de la riqueza de la historia clínica, el examen físico y los test diagnósticos para encasillar cada caso y decirle cuál es la causa? Sin duda, la historia clínica sigue siendo el pilar, el examen físico aporta algunas cosas y los test diagnósticos confirman el tiempo de evolución. Es importantísimo, sobre todo cuando vamos a buscar una causa secundaria de esto, la cantidad de ingesta de fibra, de líquidos, de laxantes y la cantidad de ejercicio. El patrón de Bristol, que ha sido muy útil en la investigación para probar drogas, pero también es importante en la semiología, la presencia o no de dolor abdominal o de dispepsia, las comorbilidades, los síntomas de alarma, importantísimos para problemas orgánicos, y la historia familiar de cáncer. Esta es la escala de Bristol que ustedes todos conocen, como decía una vez el doctor Telley, que los británicos son los únicos que le da por ponerse a hacer semiología al popó, pero que más o menos puede estar asociada de arriba a abajo con la velocidad de tránsito intestinal. Los síntomas de alarma que deben de ser persistir, somos especialistas, hay veces se nos olvida la palidez, el sangrado, las menelas, la pérdida y el estreñimiento de reciente aparición para el cáncer. Volvamos a nuestros 3 escenarios. Esta niña come frutas, verduras, se toma 8 vasos con agua del líquido, va al gimnasio, no tiene dolor en el abdomen. Nuestro segundo paciente, sin embargo, tiene un trancón al salir, siente dolor al defecar
e incluso tiene que usar maniobras con los dedos para poder lograr la defecación. Y nuestro paciente estrella tenga molestias, no me duele, pero yo creo que esto se empeoró desde que me estoy tomando una droga para el estado de ánimo, yo no he visto sangre y mi peso se conserva. Al examen clínico, ¿qué hacemos? Aspecto general, sobre todo el paciente ansioso, el paciente más funcional, la presencia de cicatrices o masas. No sé por qué nadie habla mucho de las adherencias, para mí son una entidad que me molestan bastante en mis pacientes, las adherencias son un enredo para uno hacer una colonoscopia y eso sin duda he visto en la historia clínica muchas veces que cuando después de hacerle la histerectomía la paciente 2 o 3 meses después empieza a tener dificultades para defecar, pero eso ha estado muy olvidado. La inspección anal es importantísima y muy importante el tacto rectal. Y el tacto rectal tiene que ser adecuado, tiene que ser un espectáculo en un momento oportuno, no es a la fuerza ni por conveniencia. El tacto rectal nos ayuda muchísimo, nos da mucha pereza, pero hay que ver masas, estenosis, sangre, tono del esfínter, signos de disfunción del piso pélvico. Es sencillo de hacer y uno se va entrenando en eso. Al examen, esta paciente lucía muy ansiosa, la clásica mujer bonita, la clásica mujer de gimnasio, la clásica mujer que quiere estar bien, con palpación del abdomen normal, sin cicatrices y un desproporcionado dolor a la maniobra del tacto rectal. Ustedes que hacen colono sabemos que tienen hipersensibilidad visceral, no tenemos que hacer manometrías costosas para darnos cuenta quién es la que tiene hipersensibilidad visceral. No masa, no descenso del piso pélvico. Nuestro paciente tiene un tacto un poco doloroso con bastantes materias fecales duras en el recto, inadecuado descenso del piso pélvico a la inspección y nuestro paciente de edad, el tacto era normal. ¿Qué test diagnósticos nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar la defecografía, la expulsión con balón, la manometría y el tránsito del colon con marcadores, que cada vez más lo usamos. Aquí está más o menos, ya todos más o menos sabemos cómo es la técnica. Este es un tránsito muy lento, más o menos a los 5 días se le vuelve a tomar la placa y se ve qué es lo que pasa. La manometría anorrectal, que es combinar lo del músculo con lo del esfínter, a ver si existen varias posibilidades en una propulsión débil o tiene problemas de inadecuada dirección de la propulsión con un rectocele, hay una falla de la relajación del esfínter anal interno para pensar en un Hirschsprung muy rara, y hemos visto 2 casos en los últimos años y la falla en la relajación del músculo con la disinergia del piso pélvico. Este que es un test muy sencillo y que el doctor García lo pinta bastante bien para explicarlo, es como tratar, si no hay una adecuada relajación del piso pélvico, es como tratar de sacar la pasta dental con la tapa cerrada, es absolutamente difícil de que eso ocurra. Y la defecografía, que se usa menos, que tiene sus 4 fases, la fase de reposo, la de impulso, la de relajación y la después, aquí en la fase de impulso, como hay un prolapso anterior del recto y se puede diagnosticar. Y esas son las ayudas más importantes. Vámonos a lo que le hicimos a nuestro paciente en forma dirigida. A esta que le hicimos, un tránsito del colon que mostró el colon derecho sobre todo, los marcadores a los 5 días. Al señor de los 56 años, el tránsito mostró a los 5 días el 78% de los marcadores estaban en la unión rectosimoidea y la expulsión del balón se demoró 2 minutos y 38 segundos. Y a nuestro paciente de edad simplemente le hicimos una placa simple de abdomen, mostró aumento del contenido de fecales en todo el marco cólico y no lo sometimos a mayores cosas, porque ya la historia nos estaba diciendo qué era. ¿Cuántas colonoscopias han hecho ustedes por estreñimiento? Muchas. ¿Cuántas de esas colonoscopias por estreñimiento realmente necesitaban hacerse por estreñimiento? ¿Cuál es el rendimiento de la colonoscopia en la valoración de un paciente que simplemente tiene estreñimiento? Es muy poca. Tiene el papel la colonoscopia solo si hay signos o síntomas de alarma. Estamos cargando
Las programaciones probablemente de colonoscopias de indicaciones que no son adecuadas, recomendación del colon por enema todavía en el megacolon, en la sospecha por enfermedad de Hirschsprung. Nosotros tenemos un área endémica de enfermedad de Chagas en Colombia, tenemos un área en los Santanderes y vemos, no es infrecuente, no es frecuente, pero no es infrecuente que vemos que se pueda ver esta entidad. Recuerden que esta entidad también tiene complicaciones como fisuras, hemorroides, incontinencia, perforación, impactación y prolapso. Y finalmente termino con el tratamiento. Y el tratamiento del estreñimiento está enriquecido y las páginas de Google están llenas de muchas curas absolutamente mágicas para el tratamiento del estreñimiento. Exploren para que también, además de aprender, disfrutan la cantidad de cosas que sirven para el estreñimiento que yo no tenía ni idea. Como el masaje, porque en la planta del pie parece que en esta partecita está representado el colon. Y además de libros y demás ayudas y cosas que funcionan para el estreñimiento. Hay que aprovechar los estímulos fisiológicos como es el alimentarse. La 70% de la gente tiene defecación después del desayuno porque el reflejo gastrocólico es más fuerte. Dormir bien y dormir bien relajado, reparativo, aumenta la secreción de hormonas que pueden facilitar el ejercicio y el estrés, pueden también aumentar el movimiento. Y tradicionalmente está la dieta que asegura esta cantidad de gramos, la ingesta de líquidos y el ejercicio, y lo vemos en forma empírica. ¿Qué es fibra? Fibra es aquella cantidad de dieta que no resiste la digestión enzimática, y habrán dos, se divide en dos. La fibra que alcanza el colon, las bacterias la fermentan, aumentan los ácidos grasos de cadena corta, y los ácidos grasos de cadena corta son prokinéticos. O aumenta la masa bacteriana, eso aumenta agua, aumenta el peso y aumenta, eso es la fibra. Sin embargo, y aunque les decimos a todos, ¿cuál es la evidencia? Al menos en estudios de casos y controles, mujeres con estreñimiento severo tienen ingesta normal de fibra, de líquidos y hacen un ejercicio adecuado. Esa es la evidencia, pero la realidad es que sin duda nosotros seguimos poniendo la fibra como elemento fundamental, la comodidad al defecar y que es clave. La fibra, hay muchas frutas que producen fibra y me llamó la atención que la campeona es el aguacate. Nunca me lo imaginé y nunca lo había recomendado antes de preparar esta charla, pero veo que es una enorme, y nosotros en Colombia y en estas zonas tropicales tenemos la ventaja de tener la posibilidad de aguacate, que es muy importante. Las modificaciones del estilo de vida son importantes, defecar bien. Muchos de los africanos no es que defequen mejor porque comen mucha fibra, sino porque ellos no siguen usando los inodoros incómodos, sino que siguen empleando toda la fuerza del diafragma en sus letrinas para poder defecar bien. En la sociedad moderna no hay tiempo para defecar porque toca producir. Bueno, además los inodoros queda uno colgando y además muchos maridos se tienen que meter al baño para que los dejen leer el periódico y entonces defecan muy incómodos. Tratamiento dirigido a la causa del estreñimiento, a nuestra primera paciente a la cual le diagnosticamos una inercia del colon, indicamos el énfasis en sus líquidos, polietilenglicol, que nos ha ayudado bastante como una terapia con coterapia, y lubiprostón, que tiene muy buen desempeño en este tipo de pacientes para nosotros. En este paciente con disfunción del piso pélvico, el biofeedback es el elemento fundamental, ha ayudado a polietilenglicol, y en nuestro paciente de edad le hicimos unos enemas, le lavamos bien y le dejamos polietilenglicol y le hicimos cambiar el antidepresivo. Este señor le habían empezado un antidepresivo tricíclico y lo cambiamos a un de recaptador de serotonina y se mejoró bastante. Los 4 tratamientos que tienen evidencias sólidas son hasta ahora el polietilenglicol, el prucalopride, la lubiprostona y la terapia de biofeedback para trastorno de la evacuación. Estos tienen niveles de evidencia 1, el linaclotide tiene nivel de evidencia 2 según la Organización Mundial de la Salud hasta el Mundial de Gastroenterología. Estos son
que ya en nuestro país los tenemos, ya empezamos a tener experiencias, hay que saberlos indicar, no están libres de efectos adversos, no muy molestos, a decir verdad, en mi corta experiencia, pero según su mecanismo de acción, miren que más o menos tienen un número necesario de tratar de 6 para el clopidogrel, Normecel del lubiprostón y de 5 para el linaclotide. O sea que ustedes con estos tendrían que tratar, que son mejores para el estreñimiento de inercia, 5 a 6 pacientes para que a uno le vaya bien. Entonces entiendan bien eso, porque como medida de efecto es aceptable sin ser la ideal. Existen otras intervenciones como los probióticos, que se usa mucho popularmente. El efecto de los probióticos no pasa de 6 semanas. La toxina botulínica, que se ha empleado para la disfunción del piso pélvico, la estimulación galvánica, sobre todo en pacientes que tienen lesiones medulares, y la acupuntura. Para terminar, para que nos llevemos como mensaje, 7 preguntas claves: ¿es real o está en la mente? ¿Tiene síntomas o no de alarma? ¿Cuáles son sus hábitos de ingesta de agua, de ejercicio? ¿Qué tipo es? ¿A qué se refiere el paciente? ¿A frecuencia? Para eso tenemos droga. ¿A consistencia? Para eso tenemos intervenciones de alimentación. ¿A facilidad? Para eso tenemos el diagnóstico preciso de lo que tienen su disfunción o a dolor. Si es primario, piensen si es funcional, generalmente se asocia a dolor abdominal, hay un esquema de tratamiento. Si es sin dolor, probablemente es inercia simplemente del colon, el tratamiento del enfoque es diferente, o si es dificultad o disquesia, pensar si el problema es del músculo o el problema es neuropático y así tratarlo. Y finalmente, ¿qué medicaciones? Alo u homeopática, recuerden. La mitad de los pacientes que consumen productos homeopáticos no le dicen al médico en la historia. ¿Por qué? Porque no creen que están consumiendo una medicación. Este es el futuro, los japoneses van muy adelantados y esto es de la vida real, un restaurante en Japón donde tenían facilidades, o espero esta noche estar en un bar de esto. Muchísimas gracias por la atención.